Hoy vamos a hablar de cómo aplicar la comunicación a nuestras actividades de gestión social en temas de salud. En este caso vamos a revisar cómo se puede hacer una estrategia de comunicación en términos de información para la salud, información para la prevención o información que tenga que ver con mejorar la calidad de la atención en determinados campos de la salud. Lo primero que vamos a dialogar es sobre el concepto de información. ¿Qué es la información? La información es el resultado de las interacciones al interior de un sistema o entre distintas estructuras. Cuando nosotros estamos conversando en nuestro diario qué hacer, en nuestras oficinas, en nuestra casa, con nuestros amigos, estamos produciendo información, información de diferente tipo. Y esa información tiene un nivel de orden o de desorden al interior de la misma información. A ese nivel de orden o desorden se le conoce como entropía. Es decir, qué tan ordenada o qué tan desordenada está la información con la que se va a trabajar o que producimos en nuestro cotidiano quehacer. La información también implica un control. La información tiene un significado, puede portar conocimiento, ser transmisión de conocimiento, y dentro de su desorden, de todas maneras, tiene un orden como tal. La información está constituida por un grupo de datos ordenados que sirven para construir un mensaje respecto de un tema o asunto. Y eso implica que haya un plan, un diseño y un propósito. Nosotros siempre pensamos qué es lo que vamos a decir, para qué lo vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. Es decir, siempre pensamos y diseñamos la información. En algunos momentos de la vida puede que no pensemos la información y hablamos o expresamos cosas que después tenemos que refrendar o retractar como tal. Pero generalmente nosotros siempre estamos pensando la información que manejamos a diario. La información permite retomar datos del entorno y estructurarlos como una guía para la acción. Por ejemplo, la información que nos suministran los medios de comunicación sobre los pronósticos para el clima son datos que nos permiten planear la acción. Si llevamos paraguas o no llevamos paraguas, si vamos abrigados o vamos más bien ligeros de buzos o de chaquetas, dependiendo de lo que nos digan que va a suceder con el clima. Ese es un ejemplo de información que nos da una guía para la acción, y eso pasa con toda la información que manejamos a diario. La información facilita la toma de decisiones, reduce la incertidumbre respecto de ciertos temas y es la base del conocimiento como tal. En conclusión, podemos decir que la información es el consumo básico de la comunicación. Veamos ahora qué es la comunicación. La comunicación es un proceso que requiere de la información para poderse gestionar. En la comunicación, ¿quiénes intervienen? Intervienen dos personas como mínimo, que son interlocutores, que están vinculadas a través de un medio o canal de comunicación, el cual permite transmitir esa información dentro de un contexto cultural como tal. ¿Cuál puede ser el medio o canal? El medio o canal puede ser la propia voz. El medio o canal puede ser un periódico mural, una cartelera, un afiche, un volante, un programa de radio, un programa de televisión, una plataforma digital, como es el caso que nos está mediando hoy. Hay una plataforma digital entre ustedes y David Morales, que les está hablando, para intercambiar información dentro de un contexto cultural determinado. Por ejemplo, en este caso, María Angélica está en Pereira,
Jesse está acá en Bogotá, yo estoy en Bogotá, y estamos compartiendo un contexto cultural que nos permite interactuar y intercambiar información sobre un determinado tema. ¿Eso qué implica? Implica que dentro de la comunicación, el proceso debe responder de forma efectiva al grupo que interactúa a través de ese proceso en un marco de comprensión y de respeto del modelo del mundo. Es decir, la comunicación no puede agredir la forma en que el interlocutor o los interlocutores perciben el mundo y coinciden su realidad. Porque en el momento en que haya esa sensación de agresión, de no respeto al contexto cultural de las otras personas que intervienen en el proceso, se rompe la comunicación, se rompe el proceso como tal. En ese sentido, la comunicación es un círculo de intercambio continuo. No va a parar nunca, porque siempre va a haber una respuesta de los interlocutores frente a lo que alguno de ellos expone o comparte dentro del proceso de comunicación. Y el proceso convierte las acciones externas en respuestas internas. Nosotros reaccionamos ante los diferentes mensajes que recibimos en un proceso de comunicación. Básicamente, ¿qué es lo que sucede en nuestro diario vivir? Cuando nosotros escuchamos la radio, cuando nosotros vemos un noticiero de televisión o un programa de televisión, tenemos procesos de información, pero no procesos de comunicación, excepto que nosotros establezcamos esa retroalimentación hacia el medio que nos está brindando la información inicialmente. Y esa es la diferencia que existe entre los medios masivos y los medios digitales. En los medios digitales nosotros podemos responder e interactuar más fácil y rápidamente con quien emite la información en primera instancia. Nosotros podemos aprobar, compartir, seleccionar como favorito. Podemos decir o reaccionar en una red social como Facebook qué pensamos de la publicación de alguna otra persona. Podemos a través de los sitios web también comentar, fomentar o debatir una ponencia o un artículo que se publicó en determinado sitio que es de nuestro interés. Y en esa manera en que hay una oferta de información y una retroalimentación a esa información, una respuesta, estamos estableciendo ese ciclo de la comunicación. Cuando la información solamente va de uno a otro lado, sin que haya un nivel de respuesta en contravía, en retroalimentación, no se habla de un proceso de comunicación, se habla de transmisión de información como tal. ¿Para qué comunicarnos? ¿Por qué es tan importante que nos comuniquemos? Porque eso facilita el acceso a la información, propicia el diálogo social, es decir, el intercambio del diálogo de saberes, abre vías a la construcción colectiva, nos podemos concertar, acordar, trabajar en conjunto por un determinado propósito, fortalece el tejido social, abre espacio para la construcción de lo público y promueve la participación ciudadana, que en últimas esa participación ciudadana tiene que ver con el cambio social, con el empoderamiento social, con el empoderamiento de las comunidades y con un control social. Cuando hablamos de control social, estamos hablando del papel que puede jugar la ciudadanía, el papel que pueden jugar las comunidades para monitorear los procesos que tienen que ver con asuntos de interés público. Ejemplo de ese proceso de control social son las veedurías ciudadanas que se han venido implementando en diferentes partes del país en distintos temas. Hay veedurías ciudadanas para la construcción de obras de infraestructura, hay veedurías ciudadanas en temas de salud, hay veedurías ciudadanas en temas educativos. Tal vez ustedes en sus entornos conozcan un movimiento ciudadano que viene trabajando hace unos 4 o 5 años aproximadamente, que se llama Red Papás. Ellos lo que hacen es una veeduría ciudadana a los procesos de formación escolar dentro del sistema escolar regular que funciona a través de los colegios y las escuelas. Y ellos, desde su perspectiva, hacen un control social a eso. Eso es una veeduría ciudadana. En este caso, nosotros podríamos emprender movimientos de comunicación, propuestas de comunicación que hagan veedurías ciudadanas y control social
a procesos de acceso a tratamientos, a medicamentos en distintas patologías, en hepatitis C, en diabetes, en cáncer, en atención integral simplemente. Y ese control social permite que la voz ciudadana se posicione y se convierta en un interlocutor válido frente a las esferas de gobierno y frente a quienes ofrecen los servicios. Ese modelo es aplicable a cualquier tema de la vida comunitaria. En salud también es aplicable. ¿Cómo funciona el ciclo del contenido? En la esfera verde que ustedes ven, nos vamos a ubicar nosotros. Nosotros somos las organizaciones sociales de base comunitaria. Somos activistas que hacemos gestión social. Abajo están las comunidades. Son diversas, por eso están en diferentes tonos. ¿Qué sucede? Que esas comunidades tienen unos requerimientos y unas demandas sociales que no son homogéneas a todos los segmentos de la comunidad. Cada comunidad tiene sus propias necesidades y sus propios requerimientos. Hay algunos que son generales a la comunidad, que es donde nos encontramos, nos intersectamos. Y hay otros que son específicos de cada segmento o población como tal. Si hablamos de temáticas de salud, podemos decir que una demanda social o un requerimiento que nos une a todos es la calidad de la atención en salud. Eso nos va a unir a todos por común. Y ahí podemos decir que somos una fuerza social, una sinergia trabajando en un solo propósito, la calidad de la atención en salud. Pero si empezamos a ver en específico por cada una de esas poblaciones, vamos a encontrar que de pronto para una población la problemática de la atención en salud es la demora en las citas para consultar a los profesionales de salud. Para otra comunidad el problema puede ser la demora en la entrega de los medicamentos o la entrega incompleta de medicamentos. Y para otra puede ser la falta de acceso oportuno a exámenes y a controles que permitan un diagnóstico y un tratamiento posterior. Sin embargo, todas hacen parte de la calidad de la atención, pero cada una tiene sus propias especificidades que las caracterizan y les dan una identidad social. ¿Qué sucede con esas demandas sociales y los requerimientos? Que nosotros como activistas que hacemos gestión social vamos a las comunidades y consultamos con ellos cuáles son esas demandas sociales, cuáles son las problemáticas que tienen y buscamos dentro de nuestros entornos formas de solución, bien sea colectiva o negociada como tal. La línea roja 3 que simboliza el mensaje que nosotros enviamos a las comunidades a través de un medio con una determinada información dentro de su contexto cultural, planteando la posibilidad de acción para encontrar la solución a esa demanda social o a ese requerimiento. Y la línea roja 4 que va en contravía, que representa la respuesta que esperamos de esa comunidad frente a esa oferta de solución o de construcción colectiva o de construcción ciudadana de solución frente a la problemática. Esos niveles de respuesta que nos ofrece la comunidad nos van a alimentar el ciclo de la comunicación o el ciclo del contenido con información que nos refuerza la acción que estamos emprendiendo, nos permite reorientar la acción en determinados casos o también nos permite hacer un control y un monitoreo de si estamos trabajando en la vía efectiva o si debemos reconsiderar el curso de acción y redirigirlo hacia otros puntos. También esa retroalimentación nos permite identificar nuevas demandas sociales o nuevos requerimientos sociales que existen en las comunidades y vuelve a alimentar el contenido que baja por la línea 3, porque volvemos a hacer nuevas propuestas y esperamos nuevas respuestas de la comunidad. Y en ese sentido y dentro de esta dinámica, el contenido se convierte en un ciclo permanente, que es un ciclo de comunicación ciudadana. Siempre habrá problemáticas que debemos solucionar y respuestas de la comunidad frente a esas problemáticas que queremos solucionar como tal. El ciclo de la comunicación no para. El ciclo de la comunicación es permanente. Siempre va a haber
algo que tengamos que hacer en el entorno comunitario. Vamos a hablar de dos cosas que parecen ser la misma, pero que en el fondo son diferentes: contar e informar. Veamos cuál es la diferencia. Contar. Contar es una acción relacionada con el diálogo coloquial, con el diálogo informal. Nosotros regularmente nos reunimos con amigos, con conocidos, con compañeros de trabajo y nos contamos cosas en un diálogo informal. Semánticamente se relaciona con la expresión del cuento, pero no es un cuento, es una fábula, es cuénteme cómo le fue, cómo estuvo el día de ayer, cuénteme cómo estuvo la semana. Dentro del paisaje cultural, contar se interpreta como una historia, es un relato, pero su estructura narrativa tiene diferencias con el relato formal. Mezcla distintos elementos narrativos de manera totalmente aleatoria. Yo en determinado momento puedo estar hablando de un sitio y luego pasar a la descripción de la persona que estaba en el sitio y de ahí saltar a lo que esa persona estaba hablando o me comentó en determinado momento. Y vuelvo y retomo la descripción del sitio o vuelvo y retomo lo que yo estoy pensando de la situación que estoy relatando o contando como tal. Entonces, la estructura narrativa del cuento es bastante espontánea y depende mucho de mi estado de ánimo y de cómo percibí yo la situación en el momento en que la viví y de cómo percibo la situación del escenario y el espacio en el que la estoy compartiendo como tal. Eso influye mucho y eso cambia las formas de contar y de relatar. Informar tiene otras dinámicas. Informar es una acción que implica la planeación y organización del mensaje. Informar es parte de un discurso formal como tal. Utiliza una estructura narrativa muy bien definida y, aunque puede ser un relato o una historia, hay una combinación de formatos pero ya pensada y planificada. Mezcla distintos elementos narrativos orientados por un propósito y por una intención del mensaje como tal. Aquí aplica una frase que resume esas características de informar. Podemos decir que informar es pensar en quién le dice qué a quién, cómo se lo dice, por qué se lo dice y para qué se lo dice. Ya hay toda una planificación de la información. Por eso cuando ustedes leen en un periódico o escuchan en la radio o ven en la televisión alguna información que parece ser muy sencilla, una noticia, detrás de la redacción y la edición de esa noticia hay todo un proceso de planeación y organización del mensaje. De ahí que los medios de comunicación tengan consejos editoriales, donde se reúne el equipo de trabajo con su editor o con su director y deciden qué contarle a su audiencia y cómo contárselo. No salen las noticias como un relato cotidiano, sino van muy bien planificadas y muy bien pensadas de acuerdo a unos compromisos y de acuerdo a unas concertaciones que el medio de comunicación tenga con su entorno social, con los gobiernos municipales, con las autoridades locales y con sus propios intereses como industria de información. Y eso es lo que nosotros debemos conocer y aprender a hacer. Cómo informar a la comunidad de lo que estamos trabajando en un entorno comunitario, que en nuestro caso tiene que ver con entornos comunitarios en salud. Para mirar cómo se informa, traje este ejemplo de una noticia que ya tiene, desde el 2012, tiene 5 años, pero que es una situación que sigue vigente. La tomé del diario El Espectador. Se titula "Pagamos medicamentos hasta 240% más costosos". El párrafo que ustedes ven en pantalla dice: Colombia consume medicamentos más caros que Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra. Este hecho, que se viene denunciando en el país durante los últimos meses, fue reafirmado hoy viernes por la firma Econometría S.A., que presentó
un estudio al respecto en el Foro Farmacéutico de la ANDI que se celebra en Cartagena. En Colombia se pagan medicamentos hasta 240% más costosos que en otros países, dijo el representante de la firma, Álvaro Reyes. Fíjense que hay un discurso muy bien estructurado y muy bien planteado. Nosotros lo decimos en lenguaje coloquial, el texto es claro, explica exactamente lo que nos quieren contar. ¿Qué sucede con esta noticia? Que esta noticia no obedece a un relato informal, no obedece a algo espontáneo. Esto es algo pensado y planificado. ¿Qué es el relato o qué es la noticia? La noticia es la información de un acontecimiento actual o pasado que es de interés para una comunidad como tal. Cuando hablamos de una comunidad como tal, si hay algo que es de interés para 2 personas, para 3 personas, para 100, para 1000, para ese número de personas, eso es noticia. Esas son las características de una información que responde a unos parámetros y que son de interés para una audiencia específica como tal. Veamos cuál es la arquitectura de una noticia o de un relato informativo. El relato tiene una estructura que responde a las siguientes preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? En algunos casos tenemos el por qué, pero aún no conocemos el para qué. En otros, el para qué es evidente. Si seguimos trabajando con el texto de ejemplo, ustedes encuentran que hay unos elementos subrayados con color en el texto y ese color responde al color de una palabra de las que están a la izquierda. Por ejemplo, el que está en verde, tenemos acá: Colombia consume medicamentos más caros. ¿Cierto? Este es el hecho. Aquí, ¿qué pasa? Que se consumen medicamentos más caros. ¿Y quién consume medicamentos más caros? Colombia. El cómo se supo, cómo se informó o cómo se dio el hecho, presentó un estudio al respecto. ¿Quién lo presentó? La firma Econometría S.A. Fíjense que está acá, ese quién, que se vincula con la información, es la fuente de la información. ¿Dónde? ¿Cuándo? Perdón. Fue firmado hoy, en ese momento que era 15 de junio del 2012. ¿Dónde? En el Foro Farmacéutico de la ANDI que se celebra en Cartagena. Fíjense que hay toda una estructura narrativa que no es espontánea, es pensada y planificada. Y el activismo social debe aprender a hacer eso, porque esto garantiza la efectividad de la información que llevamos a nuestras comunidades. En este caso, en el ejemplo que estoy trabajando con ustedes hoy, el por qué y el para qué no son evidentes en el párrafo que está dentro del pantallazo. Hay otras informaciones que sí permiten identificar ese por qué y ese para qué. ¿Por cuál de los elementos del relato debo iniciar mi noticia o mi narración? Eso depende de a quién quiero destacar o qué quiero posicionar. Hay ocasiones en que la noticia es lo que sucedió. Hay otras ocasiones en que la noticia es quién protagonizó el hecho que quiero contar. Hay otras en donde lo importante es en dónde sucedió o cuándo sucedió. Veamos ejemplos prácticos. Cuando se habla de un artista, de un cantante, generalmente esos relatos empiezan por el nombre del cantante, porque es lo que permite ubicar rápidamente. La noticia va a empezar por Shakira, tiene tantos seguidores en Twitter. Shakira lanzó un nuevo disco. Marc Anthony va a dar un concierto en tal parte. En esos relatos, lo importante es quién: el presidente de la República, el alcalde de la ciudad, el gobernador, la directora del Departamento Nacional de Planeación. Siempre empiezan esos relatos por el quién, porque de por sí ya enganchan público. Pero hay otras ocasiones en que lo que engancha al público es el qué. En el caso que veíamos, el qué era los costos más altos de los medicamentos. Hay otras situaciones en que el qué también es importante. Un accidente. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cayó un avión, se descarriló un tren,
se estrelló un bus, se fue por un abismo, el qué, en dónde también a veces juega mucha importancia dentro del relato. Ustedes antes de escribir o antes de empezar a editar su relato, deben hacer ese mapeo de la información, identificar el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Y si tienen un por qué y un para qué, también lo deben incluir. Y hacer la evaluación de qué es lo que ustedes quieren posicionar, qué es lo importante para empezar por ahí. Muchas veces lo importante es la consecuencia, o sea, el para qué. En otras ocasiones lo fundamental o lo que queremos resaltar es el por qué. Y una vez que han hecho el mapeo de la información que quieren contar y han determinado cuál es el punto de inicio, ahí sí empezamos a escribir o a editar o a desarrollar el relato como tal. Si retomamos lo que veníamos diciendo, que informar obedece a una planificación y organización de la información, ustedes ya se van dando cuenta cuál es el ejercicio que implica compartir información. Hay que pensar en la expectativa que tenemos como emisores del mensaje, pero también hay que pensar en la expectativa y necesidad de la audiencia. ¿Qué es lo que la audiencia necesita saber o qué es lo que la audiencia a la que nos queremos dirigir quiere saber? Y ese relato que le vamos a compartir o esa información que le vamos a compartir, ¿cómo permite que su expectativa o su necesidad sea satisfecha como tal? Que esa información tenga un valor de uso y un valor de cambio para ellos y que les permita realmente tomar decisiones. Eso exige un proceso de planificación y de organización de la información. ¿Cómo se diseña una estrategia de comunicación? Las estrategias de comunicación responden a un para qué. Siempre se hace una estrategia de comunicación para algo. Bien sea para promover cambios, para movilizar a la gente en un determinado sentido, para promover el diálogo o el debate frente a un tema, para estimular la participación ciudadana, para conseguir o generar alianzas. También se hacen estrategias de comunicación para construir imagen, para construir sinergias con otras organizaciones o con otros pares. Y esas estrategias de comunicación tienen un cómo, un por qué y un con quién. Nosotros no hacemos estrategias de comunicación con cualquier organización. Hacemos estrategias de comunicación y tratamos de vincular a organizaciones que de alguna manera nos ayuden a lograr el objetivo, es decir, el para qué de esa estrategia de comunicación. En muchas ocasiones, yo creo que ustedes han pasado por esa experiencia, que uno no encuentra una organización o una persona o un activista o un actor social que pueda ser socio estratégico para lograr mi propósito y me voy solo. Me voy sin ninguna alianza, sin ninguna sinergia, sino solo me voy en busca de mi propósito como tal. ¿Eso qué implica? Eso implica un diseño que tiene en cuenta unos objetivos, es decir, el para qué de la estrategia de comunicación. Implica también identificar esas audiencias, a quienes quiero llegar con esa información, qué mensajes le voy a llevar a esa audiencia, qué es lo que les quiero contar, lo debo tener claro desde el principio, a través de qué medios voy a contarles lo que les quiero compartir, cuáles son las personas clave dentro de esas audiencias, dentro de ese escenario, quiénes son las personas clave con las cuales yo podría concertar y establecer alianzas para promover eso que yo quiero compartir. Y por último, cuáles son las actividades concretas que yo voy a hacer para llegar a ese propósito de la estrategia de comunicación. Para eso necesito identificar los factores a favor y en contra. Es decir, estamos hablando de algo que ustedes me imagino que ya han manejado dentro de sus entornos laborales y es el DOFA. ¿Cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tiene mi estrategia de comunicación dentro del contexto sociocultural en el que se va a mover? Eso es importante que yo lo conozca para saber cómo mover la temática, cómo mover la información dentro de ese espacio sociocultural. ¿Eso a qué me lleva? Me lleva a identificar espacios, contextos,
actores, cuáles son los medios más adecuados para llegar a las diferentes secciones o segmentos de audiencia, a identificar sus relaciones comunicativas y a identificar cuáles son sus posiciones frente al tema o a la temática que quiero compartirles a través de esa estrategia de comunicación. Para eso se utilizan modelos de matrices. Aquí yo les voy a compartir alguno. Ustedes pueden diseñar su propia matriz para mapear el problema o pueden también buscar otros modelos metodológicos que les permitan a ustedes llegar a identificar y a pensar la problemática que quieren abordar desde los términos de la comunicación. Entonces tenemos un cuadrito inicial, que es este, donde tenemos el tema, el actor, el contexto, la posición que ese actor tiene frente al problema, los medios que se han utilizado para conversar con ese actor del problema, las acciones que se han desarrollado con ese actor respecto de la misma problemática y las propuestas que se le han llevado. Si no han iniciado ninguna actividad, pues entonces no tendrán acciones desarrolladas y tendrán propuestas por desarrollar frente a una problemática a través de unos medios que podrán utilizar para llegar a ese actor en un determinado tema. En el contexto, ustedes que van a escribir si quieren mapearlo. ¿Cuál es la situación exacta de la problemática con ese actor? Por ejemplo, ¿cuál es la situación precisa que se vive en la ciudad o en el municipio con el secretario de salud frente al acceso al hospital? Exactamente cuál es la posición que él ha manejado, qué es lo que ha dicho, cuáles son las propuestas que ha planteado públicamente y si esas propuestas y si ese contexto refleja que haya una posición a favor o en contra de la propuesta que yo quiero socializar a través de una estrategia de comunicación. ¿Cuáles son los medios que él ha utilizado para difundir esa propuesta y cuáles son los medios que se han utilizado para difundir la problemática? ¿Cuáles han sido las acciones desarrolladas? Si es que se han hecho algunas o si no se ha hecho ninguna, entonces pues no hay nada que registrar. Y las propuestas específicas frente a esa problemática. Eso luego yo lo traduzco en esta segunda matriz. El contexto se me convierte en un escenario. Los actores siguen siendo actores. La posición se va a convertir en una posición a favor o en contra, o si ustedes pueden agregar otra columna que diga totalmente neutral, no tiene posición ni a favor ni en contra. Hay unas relaciones comunicativas que pueden ser ascendentes, descendentes, horizontales, participativas, una relación comunicativa de poder e imposición. Ustedes las pueden clasificar y categorizar de acuerdo a la propia localidad, al propio contexto local. Y también es importante describir cómo se da esa relación comunicativa. Se da cara a cara, se da solamente por correspondencia, por radicados en la alcaldía, por radicados en la Secretaría de Salud. ¿Y cuál ha sido el objetivo de esa comunicación que han ido estableciendo con cada uno de esos actores en los diferentes escenarios? Cuando yo tengo esta segunda matriz diligenciada, ya tengo el problema en términos de comunicación. Ya pasé de tener un problema que se expresó en términos de una realidad social, que fue lo que hice acá en esta primera matriz, y lo llevé a un escenario de términos de comunicación. Ya sé cómo se comunica ese actor con los otros, si su comunicación es ascendente, descendente, impositiva, directiva, si es dialógica, si es participativa, si no se comunica con las personas, porque hay actores sociales que a pesar de estar haciendo una ejecución en un espacio público determinado o en un espacio comunitario, no se comunican con el resto de la población como tal, y eso lo debo tener en cuenta. Una vez que ya tengo ese problema en términos de comunicación, que es esta matriz que tenemos acá, la que tenemos en el pantallazo anterior, lo voy a clasificar. Los escenarios son audiencias. Los objetivos se me convierten en mensajes y debo mirar
¿Cuál es el medio requerido para llegar a esta audiencia? Y si no existe el medio, ¿cómo lo voy a lograr? Por ejemplo, si vamos a hablar con una comunidad campesina, una comunidad rural, el medio menos apropiado es una red social, porque ellos no son usuarios digitales de por sí. Si vamos a hablar con una comunidad estudiantil, de pronto el medio apropiado puede ser una red social si en la localidad hay buenos niveles de interconectividad. Otro medio requerido o apropiado para hablar con una comunidad estudiantil pueden ser las radios escolares que existen ahora en los colegios o los periódicos murales que existen al interior de las instituciones educativas como tal. Cuando yo hablo de estos medios apropiados, según las audiencias, tengo que hacer un inventario de medios y recursos. ¿Qué medios tengo presentes en la localidad donde yo quiero trabajar? Hay periódico, hay programa de radio, hay canal de televisión. ¿Qué tanto las personas de mi ciudad o de mi localidad consumen internet? Si lo consumen, no lo consumen. Hay parroquia. A la entrada de la parroquia hay una cartelera o un periódico mural. Hay radio o estación de radio de la policía. Hay colegios que tengan periódicos murales a la entrada de los colegios. Hay centros de salud. Y tener todo ese inventario de recursos a los que yo en determinado momento puedo acudir o solicitar acceso como un medio apropiado para llegar con mi mensaje a esa audiencia específica. A este tercer cuadrito, a esta matriz que estoy marcando acá, se le llama el mapa de la acción comunicativa como tal. O ustedes lo habrán conocido en otros escenarios como el plan de medios. Eso es exactamente llegar a pensar el problema que estamos enfrentando en términos de comunicación. ¿Qué sucede? Que acá tengo a el emisor del mensaje, que en este caso podríamos ser cualquiera de nosotros, es la fuente de la información a la que yo quiero socializar, y debo ya conocer mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas y mis amenazas para actuar en un entorno social, en un contexto social dirigido a diferentes públicos con mensajes que llevan el mismo sentido, pero adaptado a su realidad sociocultural, a su contexto en cada una de las audiencias y con el medio más apropiado según esa audiencia. Para algunos será Twitter, para otros puede ser un blog corporativo, para otros puede ser un boletín de correo electrónico, para otros puede ser una radio, una prensa especializada, un cartel comunitario, un periódico comunitario. Debo tener en cuenta todas esas circunstancias de acuerdo a estas audiencias para establecer mi plan de medios. Importante concretar el mensaje en un lenguaje claro, preciso y conciso. Y otra cosa que nos ayuda mucho es identificar a esos voceros comunitarios en cada una de las audiencias. ¿Quién es el vocero comunitario de las mujeres en la localidad en la que estoy trabajando? ¿Quién es el vocero de las comunidades afro? ¿Quién es el vocero de los profesionales de la salud? ¿Para qué los identifico? Para establecer con ellos un contacto y lograr una concertación de tal forma que se conviertan en agentes multiplicadores de mi mensaje y que me ayuden a fortalecer y a optimizar la gestión comunicativa que estoy adelantando a través de una estrategia que diseñé de acuerdo a unas problemáticas y a unas audiencias específicas como tal. ¿Por qué es importante que el mensaje sea claro, preciso y conciso? Para facilitar que las personas entiendan lo que yo les quiero decir. Cuando decimos que no hay acceso oportuno al tamizaje para el VIH, no todas las personas me van a entender qué es eso. Yo debo buscar el lenguaje más universal. En el caso del tamizaje, lo más apropiado sería decir el examen diagnóstico. Y hay más personas que me van a comprender claramente qué es lo que yo quiero decir. Una vez que hemos pensado el problema en términos de comunicación y tenemos nuestro mapa de la acción comunicativa, establecemos el plan de medios. Y ya llegamos acá a un calendario o a un cronograma o a una agenda mediática, si lo quieren mencionar así.
donde están los días en los que yo quiero trabajar, está el público objetivo al que yo quiero llegar, a través de qué medio, en qué franja horaria, con qué tipo de mensaje. Un posteo en redes sociales, una campaña radiofónica, un programa de radio, una entrevista, una nota de prensa, un cartel, un volante. ¿Cuál es el costo de producir ese mensaje? Siempre los mensajes tienen un costo, así no sea un costo de desembolsar dinero, hay un costo de tiempo, hay un costo de conectividad, un costo de trabajo. El trabajo que ustedes hacen a diario siempre tiene un costo y alguien lo está pagando. Ustedes de pronto dicen, no, pero es que a mí nadie me paga por lo que hago. Usted se está pagando usted mismo al aportar tiempo de su vida y esfuerzo de su capacidad y de su habilidad o destreza para la construcción de ese mensaje que quiere compartir. Y los mensajes siempre tienen unas acciones complementarias que tendríamos que identificar y agendar para tenerlas siempre. No es necesario que ustedes difundan información todos los días, porque a veces cuando se difunde información todos los días, las audiencias se fatigan, se cansan y ya no prestan atención. Pero cuando se produce información con mucho distanciamiento en el tiempo, las audiencias no lo recuerdan, se pierde recordación, se pierde efectividad y no construyen un hilo o un eje temático de la información, porque es muy de vez en cuando están viendo la información o el mensaje que ustedes le comparten. Tienen que calcular la frecuencia de qué tan oportuno y en qué momento es enviar información. Entre tanto, ustedes construyen marca, construyen recordación y construyen ese vínculo de interacción y de diálogo con las personas a las que ustedes quieren llegar. Si lo hablamos en tres conceptos básicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del diseño del mensaje conforme al medio seleccionado para cada audiencia. El mensaje puede ser el mismo, pero el formato, el empaque del mensaje cambió de acuerdo al medio y también de acuerdo a la audiencia. De una manera le hablo a los estudiantes, de otra manera le hablo a las mujeres, de otra manera le hablo a los hombres y de otra manera hablo con las autoridades locales o municipales. Es importante definir voceros en cada público. En la medida en que ustedes puedan conseguir voceros en las diferentes áreas o secciones de la audiencia, háganlo y concerten con ellos, establezcan sinergias y alianzas estratégicas. Ellos les ayudan a jalonar opinión y a jalonar el posicionamiento de su mensaje. Y el cronograma o el plan de medios para la estrategia es muy importante porque les permite a ustedes hacer un monitoreo, un control y una evaluación del impacto, bien sea cada semana, cada 15 días, cada mes. Ustedes, de acuerdo a sus propios ritmos, establecen los tiempos en los que quieren hacer la revisión de qué ha pasado con su estrategia de comunicación y cómo ha venido funcionando. En últimas, ¿qué se busca con una estrategia de comunicación? Informar, motivar, persuadir y que la persona o las personas visibilicen mi objetivo, lo comprendan y se identifiquen con él y lo asuman también como un objetivo de ellos. Abajo de esas cuadritos de ese diagrama, ustedes ven una dirección, una URL. Les voy a mostrar esa URL a qué pertenece. Esa URL pertenece a este sitio. Ya se las copio y se las paso por el chat. Esto fue un curso en línea que se desarrolló hace algunos años con la Mesa de Organizaciones con Trabajo en VIH, donde se les hablaba de comunicación y participación ciudadana en salud, específicamente a través de medios digitales. Aquí en lecciones, ustedes encuentran diferente material que les da unas pautas y unas guías de cómo producir contenido para medios digitales, que es una línea de producción muy distinta de producir contenidos para medios regulares. Entonces ustedes ahí encuentran cómo lee la gente en Internet. La gente en Internet lee totalmente distinto a cómo leemos en un periódico, en una revista o en un libro. Les amplía un poco más el contexto de lo que hablamos hoy de la arquitectura del relato. Hay unas pautas para escribir en medios digitales. Les habla del hipertexto, cómo manejar los enlaces.
las plataformas de publicación, estructura de una nota informativa y también hace un recuento de lo que les acabo de compartir de la estrategia de comunicación. Si tienen preguntas, tienen comentarios de lo que les acabo de compartir, les escucho a los que tienen micrófono y a los que no, les leo a través del chat. Entre tanto, ustedes piensan sus preguntas y sus comentarios, les voy a compartir unas cifras que pueden ser de interés para ustedes. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando se conectan a Internet? O sea, ¿cuál es el consumo de información en medios digitales? 9 de cada 10 usuarios se conecta a Internet a través de un teléfono inteligente. Por eso es tan importante que las cosas que hagamos para medios digitales sean navegables desde un teléfono inteligente o desde un teléfono móvil como tal. 72% de los hogares cuenta con al menos un teléfono inteligente. 38% de los hogares tienen un computador portátil o de escritorio. Los usuarios de teléfonos inteligentes se conectan en promedio 104 minutos por día, lo que equivale a 12.2 horas semanales. Los principales fines con los que se conectan a Internet los colombianos son consultar redes sociales, hacer uso de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta muy importante para socializar información con comunidades específicas. También recibir información, enviar imágenes, videos, memes y consultar correo electrónico. El 97% de la población lo hace con ese fin. Por entretenimiento lo hace el 78%, para buscar información el 66%, por motivos de formación el 44%, por técnicas de trabajo el 33%, para hacer transacciones financieras o comerciales el 26% y en búsqueda de contenidos diversos el 22%. Esto es una encuesta que publicó Sony Televisión ahora en el mes de julio y que fue avalada por el Ministerio de las TICs. En Colombia, el 74% de las personas con edades entre los 25 y 34 años considera Internet como algo importante dentro de su vida cotidiana. Es decir, para muchas actividades en su diario vivir dependen de la conectividad. Las redes sociales más usadas son Facebook e Instagram. Anteriormente, una de las redes usadas con mayor frecuencia era Twitter. Ahora fue reemplazada por Instagram, con 88% para Facebook y 34% para Instagram. WhatsApp, como servicio de mensajería instantánea, por muchos considerada como una red social, alcanza una preferencia del 87%. Entonces, quedo atento. Jessie dice que no tiene preguntas. No sé si Edwin tenga preguntas o comentarios. María Angélica. Pues sería, no sé, nosotros trabajamos con población habitante de calle en gran medida, entonces sí genera como cuestionamientos en torno a cómo hacerlo, porque la estrategia de comunicación con ellos es un poco diferente. Entonces es identificar qué hacemos, cómo lo hacemos con ellos y cómo lo hacemos hacia afuera. Ahí yo qué les sugiero. Bueno, yo hasta el momento yo soy comunicador social, yo no he trabajado con habitantes de calle, he trabajado con otras poblaciones, pero ¿qué les sugiero desde mi perspectiva? Con habitantes de calle, el canal de comunicación es más cara a cara, ¿sí? Es vernos y conversar en reuniones, en puntos específicos, en sitios donde ellos frecuenten estar. Y para las audiencias externas con las cuales queremos contarles qué estamos haciendo con ellos, con los habitantes de calle, y que les queremos contar para buscar sinergias, para buscar apoyos o para buscar la construcción de soluciones con otras entidades o instituciones, sí podemos acudir a los medios regulares según los hábitos de consumo de información que ellos tengan. Entonces, los correos electrónicos, los posteos, las redes sociales, las cartas, las visitas a organizaciones para plantear la problemática e invitarlos a participar dentro del proceso de construcción de solución. Puede jugar una estrategia de comunicación más formal, pero con el auditorio específico que tiene, en este caso, habitante de calle, la relación, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es cara a cara, a través de distintas dinámicas, ¿no? Puede ser conversar con ellos, una dinámica de juegos, que yo creo que María Angélica los conoce más, cómo son sus dinámicas socioculturales y sus contextos para saber qué estrategia de comunicación cara a cara
puede fortalecer y permitir ese diálogo y esa construcción colectiva de sus problemáticas. Listo, David, muchas gracias. Cerramos la sesión.